A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido encuentros con seres extraños, desde monstruos marinos, criaturas en los bosques, hasta los más famosos de todos, los avistamientos de humanoides relacionados con el fenómeno ovni. De estos últimos se cuentan por cientos, pero solo unos pocos han llegado a ser un auténtico suceso que marcaron generaciones enteras. Casos tan icónicos como el del monstruo de Flatbush, uno de los casos que veremos en este video. Septiembre de 1952 y algo muy extraño estaba a punto de acontecer en la comunidad de Flatwoods en West Virginia. Eran aproximadamente las 7:15 de la tarde cuando unos jóvenes se encontraban jugando un partido de fútbol en el campo de su escuela, cuando de pronto una bola de luz extremadamente luminosa cruzó por el cielo. La bola de luz parecía haber aterrizado en una de las colinas cercanas, en la propiedad de uno de sus vecinos, concretamente en la de un granjero llamado Bailey Fisher. Naturalmente, como es de esperarse y llenos de curiosidad, decidieron ir al lugar donde cayó aquel extraño objeto. En el camino se encontraron a una vecina llamada Caitlin May y la pusieron al tanto de lo que vieron, aunque claro, naturalmente la mujer pensó que era un invento de los niños, pero era tanto el asombro y el miedo reflejados en el rostro de esos niños que la hicieron dudar y finalmente terminó por creerles. Tomó una linterna y se dirigió junto a ellos hacia el lugar donde habían visto caer la luz. En este punto, el grupo estaba formado por Caitlin May y sus dos hijos, Eddie y Freddie, Ronnie Shaver, Tommy Heer, Neil Nunley y Gene Lemon. Este último cabe destacar que formaba parte de la Guardia Nacional y además iba acompañado de su perro. El objeto parecía haberse estrellado en una colina cercana, así que decidieron subir para llegar al fondo del misterio y saber qué era aquel objeto. Pero cuando subían por la colina observaron que a lo lejos una extraña luz aumentaba y disminuía, como en una especie de pulsación. Cuando estaban a punto de llegar al lugar del impacto, el perro del joven que formaba parte de la Guardia Nacional salió corriendo, y a pesar de los intentos de su amo por hacer que éste volviera, no funcionó. Y sabemos que cuando tu perro sale corriendo sin obedecer tus órdenes es que algo no está bien. Pero aún así decidieron seguir adelante, y cuando hubieron recorrido unos metros más, el joven Lemon se percató de dos luces brillantes en la oscuridad que parecían ser una especie de ojos. Pensó que se trataría de algún mapache o de algún otro animal salvaje que se había subido a la rama de algún árbol. Pero cuál sería su sorpresa al dirigir el haz de su linterna hacia aquel lugar. Y fue en ese preciso momento que a todos se les heló la sangre y se les detuvo la respiración, pues los ojos que habían visto refulgir en la oscuridad no pertenecían a un mapache ni a ningún animal salvaje. Esos ojos pertenecían a un ser gigantesco de cabeza redonda y de color rojo sangre, que además estaba cubierta por una especie de capucha. Aquella criatura debería de tener de 3 a 4 metros de altura, y un detalle curioso es que parecía ir vestido con una especie de túnica que le caía hasta el piso. La criatura comenzó a emitir un silbido y comenzó a moverse en dirección al grupo aterrorizado. Más tarde en la declaración afirmarían que el ser parecía flotar sobre el suelo. Lemon no aguantó más y soltó un grito de terror a la vez que tropezaba y caía al piso. Y fue en ese momento que se desató el pánico y comenzó una frenética huida para escapar de aquel monstruoso ser, y todos salieron corriendo con dirección al pueblo. Cuando encontraron a algunos vecinos, les relataron de manera errática y apresurada los detalles de su encuentro con aquel ser. Los testigos también se percataron de que una extraña neblina se extendió por la colina. Además de la neblina, todos aseguraron percibir un olor nauseabundo que Caitlin May describió como un olor similar al azufre. A menos de una hora del suceso, el joven Lemon acompañó a Lee Stewart, un reportero del periódico de The Braxton Democrat, hasta el lugar donde ocurrió el encuentro. Esta vez en compañía de varios vecinos iban mejor preparados. Subieron a la colina y en aquel lugar no encontraron nada, ni al aterrador ser, ni la luz, ni la neblina descrita por los testigos, aunque sí aseguraron que pudieron percibir aquel nauseabundo olor descrito por los jóvenes. En el artículo que Stewart escribió para el periódico, relató que había trabajado varios años para la Fuerza Aérea y en ese tiempo estuvo en contacto con todo tipo de gases,
mas sin embargo aquel aroma no se parecía a nada que él conociese. Además de todo, esa misma noche Lemon y los dos hijos de la señora May sufrieron una serie de molestias como inflamaciones de la garganta y vómitos que duraron hasta la mañana. Después de que un doctor los examinara, determinó que los efectos eran muy parecidos a los causados por gases lacrimógenos. Este es un detalle muy importante, ya que si examinamos los numerosos encuentros ocurridos en el pasado, nos encontraremos con numerosos incidentes en donde los testigos describen un olor extraño. Este es un detalle de gran importancia, ya que si examinamos los numerosos encuentros en el pasado, nos encontraremos con numerosos incidentes en donde los testigos describen molestias físicas a causa de haber tenido un encuentro relacionado con el fenómeno ovni. Entre los efectos podemos encontrar desde irritación ocular, vómitos, pesadillas, hasta algunas más graves, como el desarrollo de tumores o envenenamiento por radiación. A la mañana siguiente, Lee Stewart regresó al lugar de los hechos y dijo haber encontrado unas marcas extrañas. El reportaje de Stewart hizo que la noticia se difundiera rápidamente por todo el país. Muy pronto comenzaron a llegar periodistas de todo el estado, además de algunos investigadores del fenómeno ovni como el ufólogo Gray Barker, quien más tarde relataría los hechos en la revista Fate. Con el paso de los días y al ir tranquilizándose un poco, los testigos fueron dando más detalles de lo que vieron a diversos investigadores y periodistas. Gracias a estas investigaciones se pudo saber un poco más de lo que aquella noche habían presenciado. Todas las declaraciones coincidían en la forma de la cabeza y el color de sus ojos y la cara rojo sangre, la especie de capucha en forma de pico y el color de su cara. Además de las descripciones anteriormente dadas, aportaron una nueva. Los ojos de la criatura parecían estar detrás de lo que parecía ser una especie de escafandra transparente, que a su vez estaba cubierta por la capucha picuda ya mencionada. Una de las características del ser en las que hay ciertas diferencias es en la parte inferior. Mientras que los jóvenes dicen no haber notado nada en específico en esa parte, la señora May dice haber notado una especie de túnica que le caía hasta el piso. A pesar de la numerosa presencia de investigadores, no se notó la presencia de organismos oficiales, o eso es lo que parecía, ya que más tarde Donald Keyhoe, un pionero en la investigación ufológica, averiguó que la Fuerza Aérea sí estuvo en West Virginia aquel día investigando los sucesos. Keyhoe dijo que dos agentes de la USAF, o sea, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sí estuvieron en West Virginia investigando los hechos. Recaudaron datos en la oficina del sheriff y posteriormente se hicieron pasar por periodistas para así poder interrogar a los testigos sin levantar sospechas. En este punto es fácil hacernos la pregunta si de verdad existe una conspiración o si no, por qué la Fuerza Aérea no estuvo investigando los hechos abiertamente. La respuesta tal vez tenga algo que ver con lo extraño que fue el año de 1952 para el fenómeno ovni. El año de 1952 había tenido una actividad muy importante para el fenómeno ovni y los anuncios de platillos voladores no dejaban de aparecer en los periódicos. Justamente el 19 de julio de aquel mismo año había ocurrido un hecho sin precedentes. Varios ovnis habían sobrevolado el espacio aéreo de Washington, D.C., incluso los radares lograron detectarlos. Varios cazas fueron enviados para tratar de interceptarlos, pero no pudieron darles alcance. Esto provocó la alarma en la Fuerza Aérea, ya que no podían permitirse que esto se les escapara de las manos. Así que si se hubiese sabido que la Fuerza Aérea estaba investigando el suceso de Flatbush de manera oficial, la población pudiera haber pensado que realmente estaban ante un ser del espacio, y todo el pueblo habría entrado en pánico al darse cuenta de que se estaba llevando a cabo una invasión alienígena, y por este motivo la Fuerza Aérea envió a sus oficiales vestidos de reporteros. Naturalmente, como sucede en todos los casos de avistamientos, siempre hay una posibilidad de que todo tenga una explicación convencional, y el suceso de Flatbush no es la excepción. Pese a que han pasado más de 70 años y algunos detalles difieren un poco, aunque esto se deba más a las numerosas veces que la historia fue relatada
a diversos investigadores con el paso de los años. El relato en sí coincide y discrepa solo en algunos detalles. Una de las hipótesis para tratar la bola de fuego descrita por los testigos es que pudo haber sido un meteorito. Joe Nickell, un miembro de la Academia de Ciencias de Maryland, detectó el paso de un meteorito sobre Baltimore a las 7 de la tarde, aquel 12 de septiembre. Según él, la trayectoria del meteorito se dirigía hacia West Virginia, el lugar de los acontecimientos. Si bien la hipótesis del meteorito resulta muy probable para tratar de explicar el avistamiento de la bola de fuego, no explica el avistamiento de la criatura. Según el propio Nickell y otros investigadores más escépticos, la criatura no era otra cosa que una lechuza comúnmente conocida como lechuza de campanario. Según ellos, el asombro de los testigos al ver la bola de fuego y haber creído que un ovni aterrizó en la colina, aunado al miedo que sintieron, fueron los causantes de la confusión y causaron que el joven Lemon confundiera a una simple ave con un ser aterrador. En este punto me permito decir que se me hace bastante improbable, más si tenemos en cuenta que incluso antes de apuntar al ser con la luz de la linterna, el joven Lemon ya se había hecho a la idea de que podría ser un mapache o algún otro animal salvaje. Si se hubiese tratado de una lechuza o algún otro animal, el joven Lemon no se habría asustado. Pero dada la reacción de este y de todo el grupo que entraron en un frenesí de terror, podríamos pensar que el aspecto de aquel ser nada tendría que ver con un ave o con un animal común. También cabe resaltar que no eran gente de ciudad, sino gente de pueblo, lo que quiere decir que estaban acostumbrados a ver animales salvajes de todo tipo. Otro detalle que tampoco cuadra con la teoría de la lechuza es que el color de la lechuza es claro, casi blanco, y el color descrito por los jóvenes de la cara del ser es que era de un color rojo sangre. Un detalle más sería el nauseabundo olor. Según el investigador Ivan Sanderson, creyó que podía provenir de la hierba, aunque cabe resaltar que la hierba, ya sea podrida, mojada o seca, no despide un olor similar al azufre. Un detalle peculiar es que ese mismo olor es descrito alrededor del mundo por diversos testigos que tuvieron un encuentro similar. Después de analizar los datos de los testimonios de los involucrados, y aunque muchos de ellos no tengan una explicación clara y tal vez tengan una explicación científica, tampoco podemos afirmar que se trató de un hecho convencional, sobre todo si tenemos en cuenta que ese no fue el único avistamiento por esa zona. En fechas anteriores y después de los sucesos ocurridos en Flatwoods, otros testigos también en el estado de West Virginia se toparon con una criatura similar a la descrita por los jóvenes. A principios de ese mes de septiembre, una mujer que paseaba por una zona boscosa en la localidad de Sutton, una región cercana a Flatwoods, escuchó pasos detrás de ella, y cuando se giró para ver de qué se trataba, descubrió horrorizada que se trataba de un ser enorme con ojos que emitían una luz anaranjada y tenía una especie de casco puntiagudo. Y por si fueran pocas las coincidencias, la testigo describió un asqueroso olor y presa del terror huyó gritando hasta llegar a su casa. Otro incidente similar ocurrió el 5 de septiembre, una semana antes de que se llevaran a cabo los sucesos en Flatwoods. Dos vecinas de la población de Weston, de nuevo en el estado de West Virginia, una madre y su hija se dirigían a la iglesia en su carro cuando de pronto una figura enorme de aspecto humanoide se cruzó en su camino. La criatura tenía unos ojos enormes y parecía ocultar su cuerpo con una capa negra. Según ellas, la criatura flotaba sobre el suelo y además, por si fuera poco, también describieron un nauseabundo olor. La mujer fue hospitalizada a causa de un shock nervioso. Pero estos no fueron los únicos avistamientos de la criatura, y es por eso que recalco lo extraño de aquel año de 1952 para el fenómeno ovni, y lo insólito de lo que al parecer un extraño ente se paseaba por el estado de West Virginia. El 13 de septiembre de 1952, un día después de los sucesos en Flatwoods, ocurrió un suceso similar. Aquel día, alrededor de las 8 de la noche, el matrimonio Snitowski y su hija viajaban en el auto por las cercanías de Frametown, en West Virginia,
cuando de pronto el auto sufrió una avería y el esposo se percató que una luz iluminaba un bosque cercano. El marido, extrañado por este suceso, decide ir a averiguar, pero cuando éste se dirigía hacia la extraña luz, su esposa e hija vieron una figura enorme que se aproximó al vehículo mirando en su interior. El marido escuchó los gritos de terror de su familia y echó a correr de regreso al auto, justo para ver cómo aquel extraño humanoide se alejaba flotando en dirección hacia el bosque, y un instante después pudo observar cómo una luz esférica se elevaba y desaparecía en el firmamento. Al día siguiente, en Charleston, justamente en el estado de West Virginia, varias personas observaron el aterrizaje de un disco luminoso de color blanco. Del objeto salieron dos seres con ropa brillante que al parecer se subieron a la copa de un árbol. En este punto, y dados todos los avistamientos similares, es difícil pensar que todos los testigos confundieron a una lechuza con una criatura, o más irrisorio aún, que una lechuza se paseó por todo el estado de West Virginia asustando a toda su población. Ahora veamos otro caso. Esta vez nos trasladamos a una región cerca de Valenciennes, en Francia. 10 de septiembre de 1954. Marius de Wael, un obrero de 34 años de edad que trabajaba en una fábrica de metalurgia, se encontraba en su casa leyendo tranquilamente después de cenar. Eran las 10:30 de la noche cuando de pronto escuchó un ladrido de su perro. Cabe mencionar que esa zona era frecuentada por contrabandistas, ya que se encuentra muy cerca de la frontera con Bélgica, y la zona era un paso habitual para el contrabando. Así que decide tomar su linterna y salir a investigar qué ocurre. Apenas había caminado unos metros desde la entrada de su casa, cuando de Wild se percató que a su izquierda y unos metros por delante de él había una extraña masa oscura sobre los rieles del ferrocarril. Pensó que se trataría de alguna carreta dejada por algún campesino y que al día siguiente tendría que ir con los trabajadores del ferrocarril para evitar un accidente. En eso estaba cuando escuchó que su perro corría hacia él, y en ese instante escuchó unos ruidos que provenían de un camino cercano, conocido como el camino de los contrabandistas, precisamente por ser usado para este fin. El perro de The Wild, completamente enloquecido, comenzó a ladrar frenéticamente, así que The Wild apuntó su linterna hacia aquel lugar para ver quién era el causante de aquellos pasos. Pero lo que vio lo dejó perplejo. No se trataba de contrabandistas. A unos 4 metros de él, dos pequeñas figuras corrían hacia la masa que anteriormente había visto sobre las vías del ferrocarril. Cuando la linterna iluminó lo que parecía ser la cabeza de uno de aquellos seres, The Wild vio claramente lo que parecía ser una escafandra de cristal. Esos extraños seres iban vestidos con una especie de traje ajustado similar a los trajes de los buzos. Su estatura era muy pequeña y sus hombros y cabeza desproporcionados en relación con el cuerpo. Lo único que los separaba de aquellos seres era la cerca de su casa. Después de sobreponerse a la impresión, el joven intentó cortarles el paso con la intención de capturar a uno de aquellos seres, pero no iba a ser tan fácil. Cuando se encontraba a unos 2 metros de aquellos seres, algo lo detuvo. De la masa oscura anteriormente mencionada surgió una extraña luz extremadamente intensa que lo cegó. Según explicó el propio De Wild, cerró los ojos y quiso gritar, pero no pudo. Estaba como paralizado. Trató de moverse, pero sus piernas no le respondieron. Entonces, a 1 metro de distancia, escuchó unos pasos sobre las baldosas de cemento que estaban colocadas frente a la puerta de su jardín. Eran los dos seres que se dirigían hacia las vías del ferrocarril. La luz que lo había dejado ciego se apagó súbitamente, y en cuanto recuperó la vista y la movilidad, corrió en dirección al objeto, pero llegó tarde ya que el objeto se elevaba a algunos metros del suelo. Escuchó una especie de silbido al mismo tiempo que un vapor espeso comenzó a salir de aquel extraño objeto. Este se tornó de un color rojo y desapareció con dirección al oeste. Después de unos momentos para tranquilizarse, De Wild corrió a su casa y despertó a su mujer para contarle lo que había visto. Y acto seguido se dirigió a la gendarmería de un pueblo cercano que quedaba a menos de 2 kilómetros de ahí.
Desgraciadamente, los agentes que estaban de guardia lo vieron tan nervioso que pensaron que estaba loco o borracho y lo mandaron de regreso a su casa. Pero en lugar de regresar a su casa, decide ir a buscar al jefe de policía. Este, a diferencia de los gendarmes, escuchó atentamente el relato que De Wild le contó. De Wild no paraba de temblar de los nervios, además que tuvo un accidente fisiológico y se hizo encima. Tras escuchar el relato, el comisario elaboró un informe que fue el origen de una investigación por parte de la policía, la Gendarmería Aérea y la DST, que vendría a ser algo así como el FBI. Al día siguiente de los hechos, varias autoridades de distintos organismos gubernamentales se presentaron en la casa de De Wild para interrogarlo y escuchar lo que éste había presenciado. Después de los interrogatorios correspondientes, todos llegaron a la misma conclusión. De Wild no mentía, o al menos creía en lo que decía. El 12 de septiembre, los investigadores volvieron al lugar de los hechos. Descartaron la posibilidad de que se tratara de un helicóptero, ya que las instalaciones de las líneas telegráficas hacían que un aterrizaje en ese lugar fuese imposible. Los gendarmes y la policía examinaron el terreno cercano en busca de las posibles huellas que aquellos seres pudiesen haber dejado, pero no encontraron nada. Pero al examinar cuidadosamente el lugar donde supuestamente aquel objeto aterrizó, encontraron algo muy peculiar. Encontraron que en diferentes puntos, tres de los travesaños de madera que sostenían las vías tenían extrañas marcas de unos 4 centímetros cuadrados cada uno. Los agentes no supieron determinar qué era lo que había causado aquellas marcas, pero lo que sea que las hubiese causado tenía que haber sido algo muy pesado. Los ingenieros de la compañía de ferrocarril llegaron a la conclusión de que la fuerza requerida para dejar aquellas marcas se trataría de un peso de aproximadamente de unas 30 toneladas. Pero además de eso, también encontraron varias piedras que parecían haberse derretido por la intervención de una temperatura extremadamente alta. Hasta aquí terminaría el suceso, si no fuera porque exactamente un mes después tendría otro encuentro similar. La mañana del 10 de octubre de 1954, alrededor de las 11:30 de la mañana, De Wild caminaba con su hijo no muy lejos de su casa, cuando a lo lejos vio un objeto similar al avistado en la primera ocasión posado sobre las vías del tren, a unos 50 metros de donde se encontraban. En esta ocasión, y gracias a la luz del día, pudo percatarse de más detalles de aquel objeto. Se acercó con cuidado al aparato aquel y pudo darse cuenta de que tenía una abertura rectangular en la base de la cúpula, además de que contaba con una hilera de ventanillas. Además de eso, miró que varios seres se encontraban alrededor del objeto. Uno de ellos, que parecía ser el líder, se le acercó y ambos estaban a escasos metros de aquel extraño aparato. Lo que sucedió después fue aún más extraño que en el primer encuentro. Y en palabras del propio De Wild, el ser tenía una altura de 1,20 m aproximadamente y llevaba un casco provisto de una pieza transparente en la cara. Sus rasgos regulares eran de un tipo asiático, la mandíbula era robusta y los pómulos salientes, las cejas y los cabellos eran de un negro intenso, los ojos pardos y la tez de un hombre blanco bronceado. El ser acarició a mi hijo que yo llevaba en mis brazos y me dio unos golpecitos en la espalda sonriendo antes de pronunciar unas palabras desconocidas para mí. Acto seguido se apoderó de una de mis gallinas que entregó a dos de sus compañeros. Acarició de nuevo a mi hijo, me volvió a dar cariñosos golpecitos en la espalda y subió al aparato. Un panel tapó la puerta y el objeto despegó verticalmente desapareciendo hacia el oeste. Pero esto no sería todo lo que De Wild tendría que decir acerca de los avistamientos. Según él, y como confesaría más tarde, relataría un detalle del que nunca había hablado. Según él, en su primer encuentro, después de que aquel extraño artefacto despegara, encontró en las vías del tren una extraña caja negra de aspecto metálico. Se la llevó a su casa para examinarla, pero no lo mencionó a los policías ni a los gendarmes que realizaron la investigación. Intentó abrirla por todos los medios, pero no pudo conseguirlo, así que terminó por guardarla. De Wild asegura que al poco después de la investigación
fue sometido a un interrogatorio en el centro del ejército usando el suero de la verdad o pentotal sódico. Así que de esta manera habría revelado todo con relación a la caja negra y a su vez estos irían a la casa de The Wild a confiscar la caja. En este punto el relato se vuelve muy extraño y hay que admitir la posibilidad de que todo haya sido un invento de The Wild, ya que en muchos casos de dudosa credibilidad, los testigos se han hecho con diferentes objetos después de haber tenido un encuentro similar. Sin embargo, también debemos tener en cuenta algunos detalles que podrían avalar la veracidad del relato de The Wild. Si se trataba de un engaño con el fin de lucrar o de obtener fama, ¿por qué mantuvo en silencio el detalle de la caja durante tantos años? Cabe mencionar que el detalle de la caja lo mencionó cuando ya habían pasado 25 años, cuando reveló los detalles a los miembros de la revista Uranos. Si su motivación hubiese sido ganar dinero, habría mencionado los detalles en la primera ocasión. Un dato a tener en cuenta es el estado en el que llegó a la oficina del sheriff. Recordemos que llegó en un estado de total nerviosismo, que fue clave para que éste le pusiera atención y escuchara atentamente su relato, aparte del pequeño incidente fisiológico que nuestro protagonista tuvo en la oficina del sheriff. Por otro lado, también están los detalles de las marcas causadas en las vías a causa de un gran peso que éstas tuvieron que soportar. Pero el detalle que más podría darle credibilidad a The Wild fue que él no fue la única persona que aquella noche se topó con un artefacto similar. Esa noche, el 10 de septiembre de 1954, otra persona habría tenido un encuentro similar a menos de 2 horas antes del acontecimiento de The Wild. Aquella misma noche, cerca de las 9, un granjero francés llamado Anthony Massaud regresaba a su casa como siempre lo había hecho. Massaud había estado trabajando como siempre en un campo de heno de su propiedad, en el centro de Francia. Más o menos a las 8:30 de la noche decidió volver a su casa. Llevando una arquilla que era su herramienta habitual de trabajo, el granjero encaminó sus pasos hacia el sendero que conducía a la localidad donde éste vivía. Cuando éste atravesaba por un pequeño bosque, éste se detuvo para hacerse un cigarro. Al ponerse en marcha nuevamente, se percató de que había alguien más. A unos cuantos metros y por delante de él se encontraba una persona de un aspecto muy extraño. Al ver que aquella persona llevaba una especie de casco muy extraño, sintió una cierta desconfianza. En sus propias palabras, el granjero dijo: "Mi primer impulso fue tomar mi horquilla, ya que aseguró que se encontraba muerto de miedo. El otro estaba inmóvil. De pronto y muy suavemente avanzó hacia mí, haciendo con su brazo una especie de gesto sobre su cabeza. Creí comprender que lo hacía para tranquilizarme, saludarme o tal vez expresarme su amistad. Su otro brazo se tendía hacia mí, pero no tuve la impresión de una amenaza, sino todo lo contrario. No sabía qué hacer. Después de un momento de enloquecimiento, durante el cual me preguntaba con quién o con qué tendría que vérmelas, pensé que se trataba de un loco disfrazado. Como siguió avanzando lentamente hacia mí, haciendo gestos extraños, deduje que no tenía intención de atacarme. Estaba frente a mí. Entonces, sujetando siempre mi horquilla con mi mano derecha, le tendí la izquierda vacilando un poco. La tomó vivamente y la estrechó con fuerza. Luego, bruscamente, me apretó contra él, atrayendo mi cabeza contra su casco. Estaba estupefacto. Todo se había desarrollado en el más absoluto silencio. Volviendo de mi estupor, me envalentoné y le dije buenas noches. No contestó nada. Pasó frente a mí y se alejó unos metros en la sombra espesa del bosque. Me pareció que se arrodillaba y unos segundos después escuché un leve silbido como un zumbido de abejas y vi elevarse entre las ramas hacia el cielo casi de forma vertical una especie de aparato sombrío que me pareció tenía la forma de un cigarro, hinchado de un lado y con un largo de unos 3 o 4 metros. Pasó bajo los cables de alta tensión y desapareció en el cielo con dirección al oeste. Este fue el relato que el granjero le relató a su esposa, pero a pesar de que éste le pidió que mantuviera el secreto, ésta terminó por contarle el relato a su vecina y ésta a su vez a un vendedor ambulante, así que de esta manera logramos saber de esta historia. Lo más importante de este suceso
son las coincidencias con la fecha y el lugar de los acontecimientos de The Wild. Cuando las autoridades investigaron el suceso de Massaud, se toparon con numerosos testigos que desde una ciudad cercana vieron pasar un objeto en forma de disco y de color rojo. Después de haber escuchado tales relatos de los testigos, es difícil no pensar que tal vez existen otras formas de vida a las que no estamos acostumbrados. No podemos afirmar o descartar ninguna teoría, solo nos queda la posibilidad de que tal vez en este mundo industrializado y regido por la razón, aún se puedan encontrar seres extraños y criaturas como salidas de pesadillas, seres que rompen con los paradigmas establecidos y nos hacen pensar acerca de qué seres se mueven entre las sombras, escondidos en lo más recóndito de las montañas y los bosques. Seres que tal vez proceden de allá arriba y visitan nuestro planeta y causan el temor en aquellos que tienen la desgracia de toparse con ellos. Seres que forman parte de este legado nocturno. Hemos llegado al final de este video y espero y hayan disfrutado de estas historias. Por mi parte sería todo, así que buenas noches y nos vemos en el próximo video de este legado nocturno.